Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este podcast en el que abordamos algunas reflexiones. Bienvenidos al podcast de Caterine Forero. Vamos a iniciar con las reflexiones sobre la evolución histórica de la educación y su influencia en las prácticas pedagógicas actuales. En este espacio vamos a analizar cómo las diferentes corrientes y cómo ha evolucionado y qué autores han hecho parte de esta pedagogía, cómo ha avanzado la educación a raíz de sus años, cómo ha venido cambiando y transformando la manera en que entendemos la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la historia. Bueno, la educación ha pasado por múltiples cambios a raíz de los años, a raíz de lo que ha sucedido a nivel nacional e internacional. Puedo permitirme replantear el papel del docente y del estudiante desde la escuela tradicional hasta la escuela del día de hoy. Entonces, en este podcast reflexionaremos sobre algunos aportes de esta pedagogía tradicional y de corrientes educativas posteriores, así como su relación con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en la actualidad, para que lo tengamos en cuenta en este proceso. Por eso es muy importante abordar estos temas. Primero que todo, ¿cómo ha cambiado esta educación desde antes hasta hoy? Segundo, cómo antes la educación era tradicional y ahora busca ser mucho más participativa en los contextos escolares, y también el papel de docente que juega y es muy importante dentro de toda esta evolución. Y el cuarto, la importancia de la pedagogía en la educación actual. Bueno, vamos a dar inicio y lo importante sobre esta evolución histórica, la educación y cómo estos cambios han influido primero en las prácticas pedagógicas actuales a lo largo del tiempo. La educación ha experimentado diversas transformaciones. Estas transformaciones han permitido replantear el papel del docente, del estudiante y del proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a comprender cómo la historia de la educación es fundamental reflexionar, conocer estas prácticas pedagógicas, cómo se desarrollaron en la actualidad y cómo muchos enfoques metodológicos que hoy son implementados en las diferentes aulas tienen su origen y en diferentes corrientes pedagógicas, surgieron en distintos momentos históricos. En este espacio vamos a iniciar principalmente con esos cambios que han tenido la educación desde los modelos tradicionales, cómo esos modelos tradicionales han venido cambiando y que pasaron de transmitir ese conocimiento hasta el enfoque más participativo, cómo buscaban y cómo el estudiante solamente era un sujeto ahí. Tenemos que recalcar que hay unos autores muy importantes como Juan de Amos Comenio, que es considerado el padre de la pedagogía moderna, propuso organizar la enseñanza de una forma sistemática, progresiva. En su obra didáctica planteó que la educación debía ser un orden lógico y muy estructurado, donde el docente guiaba el proceso de los aprendizajes del estudiante. También se nombra a Friedrich Herwart, es uno también de los pedagogos más representativos, pero en este caso de la educación tradicional, ya que pues él defendía que la enseñanza era basada en disciplina, era basada en una formación moral y una transmisión de conocimiento por parte del docente, del maestro en esa actualidad. Asimismo, planteó que debía seguir unos pasos los estudiantes organizados para facilitar su comprensión y sus aprendizajes. Eso era la educación tradicional, que durante años la educación se desarrolló bajo un modelo muy tradicional, donde los padres, donde nuestros abuelos hicieron partícipes de este modelo tradicional, caracterizado principalmente por la transmisión de conocimientos por parte del docente. En este enfoque, el maestro era considerado la figura central del proceso educativo, mientras que los estudiantes tenían un rol pasivo. ¿Limitado a qué? A escuchar,
a memorizar, a repetir la información recibida. Este modelo educativo era enfocado principalmente en la disciplina, en la autoridad del docente hacia sus alumnos y el cumplimiento de las normas estrictas del aula. Este aprendizaje se centraba en la repetición de contenidos y en la evolución basada en la memorización. Por eso es ahí, aunque el enfoque permitió durante muchos años y siempre se aplicó anteriormente este enfoque y los sistemas educativos anteriores. También presentó limitaciones, ya que no siempre tenía en cuenta las necesidades de los estudiantes, los intereses de los niños y niñas, de los que ellos aprenden, en los cuales se desarrollaban. No tuvo en cuenta, pero a medida del tiempo las transformaciones vinieron, la pedagogía, nuevos aportes. En este sentido, fue ahí donde nació la pedagogía activa o la escuela nueva que conocemos el día de hoy, que planteó la necesidad de reconocer al estudiante como sujeto activo dentro del proceso de aprendizaje, donde el joven, donde el niño, donde la niña aprende por medio de no de una transmisión de contenido, sino promueve la participación activa del estudiante en su contexto, donde experimenta, donde construye el conocimiento por medio de todas esas estrategias que da el docente. Un autor muy representativo es Paulo Freire. Siempre resaltó la importancia de la educación, una forma crítica, reflexiva, que permitía a los estudiantes comprender la realidad en la que vivían y participar activamente en su transformación. Este pedagogo dio y planteaba unos aportes muy importantes para la educación, donde decía que no debía ser un proceso simplemente de transmisión de conocimientos, sino que se debía abrir un espacio de diálogo, reflexión, construcción colectiva en las cuales el estudiante aprendiera a saber, a conocer por medio de sus experiencias. De igual manera, otros enfoques importantes en este proceso comenzaron a destacar, comenzaron a ser reconocidos, y la importancia de este desarrollo integral permitió que los estudiantes tuvieran y fueran más animados en el proceso, teniendo en cuenta sus emociones, aspectos sociales, culturales dentro del proceso educativo. Y es ahí donde grandes autores muy representativos llegaron con sus aportes pedagógicos, como lo fue Jean Dewey, María Montessori, Jean Piaget, que ayudaban, daban esos procesos, esas estrategias, y asimismo Lev Vygotsky, que fueron autores muy representativos y que hasta el día de hoy son conocidos por los aportes dados, donde la educación actual en muchos sistemas educativos ha incorporado algo de esa nueva pedagogía. Estas corrientes basadas en fortalecer los procesos de aprendizaje más significativos, donde reconocen que la educación debe responder a las necesidades del contexto social, cultural y tecnológico en los cuales viven los estudiantes, y asimismo su contexto, donde las prácticas educativas actuales promueven las metodologías activas, favorecen la participación, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, y asimismo reconoce la importancia de generar ambientes de aprendizaje que permitan que los estudiantes exploren, pregunten, investiguen y construyan ese conocimiento a partir de sus propias experiencias. En este caso, la educación inicial y estas reflexiones cobran aún mayor relevancia en la actualidad, ya que en estas etapas se sienten las bases del desarrollo integral de los niños, niñas, y por eso
Esta es una razón donde las prácticas pedagógicas se orientan hacia el aprendizaje, el juego, la exploración, la literatura, el arte, donde el conocimiento y las experiencias y las emociones de los niños son tomados en cuenta por el docente, donde el docente es un rol de orientador, acompañando el proceso de aprendizaje y promoviendo esas experiencias significativas que contribuyen al desarrollo de habilidades como cognitivas, sociales, emocionales, permitiendo que ellos se desarrollen. Y es ahí donde llegamos a la conclusión que la educación ha cambiado, pero ha cambiado y ha evolucionado para enseñar y aprender, donde los niños y las niñas aprendan a transmitir esos conocimientos por medio de sus experiencias de manera participativa, reflexiva, experimentando cambios significativos que influyen en las prácticas pedagógicas actuales. Así que todo esto ha permitido el desarrollo, una práctica educativa donde ha buscado promover las experiencias de aprendizaje y responder a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. De esta manera, la educación se convierte en una herramienta fundamental en el desarrollo humano, social, cultural, contribuyendo a la transformación. Así que damos por finalizado este podcast en las cuales recalcamos la importancia de la educación para nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas que están en ese proceso, hacerlos partícipes como sujetos principales, donde por medio de sus experiencias adquieran conocimientos. Nos despedimos y dejamos estas muy buenos y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.